La palabra que el Señor nos regala en esta tarde, noche ya, sello de victoria. Y quiero que vamos de una vez a la Biblia, en el libro de Génesis, al capítulo 2, que ya lo hemos leído un montón de veces, ¿cierto? ¿Sí o no? Y vamos a leer Génesis capítulo 2. Yo tengo la nueva, siempre me veo, la nueva versión internacional. Génesis capítulo 2, versículo 4, la parte B. Ahí deben tener un título en sus Biblias. El título que tengo aquí dice Adán y Eva. ¿Cómo dice Reina Valera? El hombre en el huerto de Edén. ¿Y la nueva traducción viviente? ¿No dice? No, la de Berta es otra traducción. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con su Santo Espíritu. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos y apetecibles, y en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora de nuevo por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, en medio de los afanes del mundo, nos has dado la convicción de reunirnos en este lugar, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, estar juntos exaltando tu nombre a través de las alabanzas, pero también poder, Señor, escuchar lo que tú quieres hablarnos. Te rogamos y te suplicamos en el nombre de Jesús que a través de tu Santo Espíritu, quien ilumina nuestro entendimiento, traiga, Señor, esta palabra, traiga, Señor, esa capacidad de entender lo que vas a hablarnos y que podamos ponerlo por obra. Nos declaramos tierra fértil y, como siempre te decimos, habla Jehová, que tus hijos escuchamos. Y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de ir al fondo, al centro de esta palabra, es necesario que vayamos al origen, al libro de Génesis, a nuestro principio, para poder entender el propósito con el cual Dios nos creó. Y no solo para entender el propósito con el cual Dios nos creó, sino para entender y para ver qué es lo que diferencia al ser humano del resto de la creación, porque nosotros no somos igual al resto de la creación, ¿cierto que no? Ya había el Señor hablado en nuestras vidas y ya nos había enseñado a través del libro de Génesis que Dios habló y Dios empezó a crear, ¿cierto? Y dice la palabra en Génesis, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, sepárense lo seco del agua, y entonces Dios crea los continentes, y Dios dijo, y produzca la tierra animales, y produzca la tierra plantas, y produzca la tierra, pero Dios solamente usa sus manos en este capítulo 2 de Génesis para formar a un hombre. Y dice la palabra que lo toma del polvo de la tierra y que Dios crea a Adán. Y no solamente lo forma, sino que Dios sopla aliento de vida en Adán, y entonces Adán es un ser viviente. ¿En qué otro ser de la creación Dios se tomó el tiempo de formarlo con sus manos, y no solo de formar, sino de soplar?
Cuando la Biblia habla de hombre, no está hablando de un sexo, está hablando de un género, de hombre y mujer, ¿cierto? Del ser humano. ¿Qué otra parte de la creación Dios, con qué otra parte de la creación Dios hace lo mismo? Con ninguna. Entonces usted y yo somos únicos. Y resulta que Dios también nos enseñó que Él primero crea todo, así como cuando uno está embarazado, que cuando una está embarazada, prepara la habitación, compra la ropa, los pañales, compra leche por si tiene una emergencia, y cuando el bebé va a nacer ya uno tiene de todo. Pues eso, la mayoría, digamos que el 95% de las mujeres ya tienen todo, el otro 5% o son descuidadas o no tienen la economía, pero eso es lo que hacemos, preparamos todo para recibir al bebé, y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Prepara todo, prepara un lugar especial para recibir al hombre. Pero hay algo mucho más especial en el ser humano que lo hace único y diferente de la creación. Es un sello único, es un sello especial, es un sello que nos diferencia de todos y que nos hace ser especiales. ¿Qué creen ustedes que será ese sello? La imagen. ¿Qué más? Si yo le digo a usted, usted es único y especial porque Dios lo hizo diferente, ¿usted qué me contesta? ¿Es único, es diferente por qué? La huella digital. La huella digital. ¿Qué más? La cédula. ¿De extranjería o de ciudadanía? Y si es bien negro, no tiene foto y no huella. Fuimos creados a imagen de Dios, como dice Dixon, ¿cierto? Por lo tanto, dígale al que está a su lado, fuimos creados para ser eternos. Por ahí hay una canción del hermano Darío Gómez, ¿cierto? Es el hermano Darío Gómez que dice, nadie es eterno en el mundo. Mentiras. No, es que lo que pasa es que usted sabe que la mente es como una CPU, ¿cierto? Eso es más que una CPU, es de esas cosas que venden hoy en la nube para almacenar información, y eso graba cuanta cosa quiera ahí. Resulta que usted y yo fuimos creados para ser eternos, y somos la única parte de la creación formada por la mano de Dios, en la que Dios mismo sopla en su aliento, en su nariz, el hálito de vida. ¿Qué tenemos nosotros impregnado entonces? La esencia, el olor, la imagen de Cristo, de Dios está en nosotros. Y es por eso que Satanás, diga conmigo, me odia. Porque Dios nos crea diferentes y nos crea para ser eternos. Nuestro cuerpo es mortal, pero si no lo habíamos pensado de esa manera, nosotros fuimos creados para una eternidad. Nuestra vida no se acaba cuando se muere nuestro cuerpo. Nuestra vida va más allá de la muerte. Y sabemos que todo lo que Dios ha creado, el enemigo lo quiere destruir, ¿cierto? Y por eso inicia echándole el cuento a Eva. Y Eva se deja echar el cuento y deja que se plante en ella la semilla de la duda. Entonces el privilegio que Dios le había dado al hombre de poder vivir en ese lugar especial, en comunión con Él, se destruye. Y estudiando yo la palabra, no sé si usted se había dado cuenta, pero yo no había profundizado mucho. Resulta que Adán y Eva no fueron creados para que se murieran. Adán y Eva fueron creados para vivir por la eternidad en el jardín de Edén. ¿Y dónde dice eso? Vamos al capítulo 3 de Génesis, en el versículo 19. En la parte B dice, bueno, leámoslo todo el 19, dice:
El Señor no está dándole la sentencia a Adán y le dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea que a Adán le iba a tocar sudarla. Adán no fue creado para sudar la comida. Porque si uno se devuelve a leer atrás, dice que Dios hizo que los árboles produjeran fruto para que el hombre se alimentara. Y ahora entonces viene la maldición sobre la tierra y a Adán le toca sudarla para poder comer. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta fue la sentencia a causa del pecado. Ni Adán ni Eva fueron creados para morir. Y lo bonito de Dios es que aunque nuestro cuerpo es mortal, nuestra alma es eterna. Y entonces, en resumen, lo que Dios había creado para bendición, el diablo lo destruyó en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios, en su infinito amor, en su gracia y en su bondad, ya tenía un plan para rescatarnos a usted y a mí, para rescatar a Adán y a Eva. Porque Él sabía que lo que Adán y Eva perdieron allí en el jardín Edén, ni por mucho que trabajaran, ni por muchas buenas obras que usted y yo hagamos, no lo vamos a poder recuperar jamás. Ni por muy buenos que nos creamos, ni por muchas leyes que queramos cumplir, jamás vamos a recuperar lo que se perdió en el jardín de Edén. Entonces es aquí donde entra aquel que nos da el sello de victoria y que se llama Jesucristo. Estos cristianos que obren. ¿Quién nos da el sello de victoria? No piensen en la marranada, ni en la natilla, ni en los buñuelos, eso se los van a guardar. Jesucristo es el que pone el sello de victoria en nuestra vida. Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. ¿Y por qué esta palabra? Porque estamos en diciembre. En diciembre se celebra la Navidad y la gente cree que Navidad es igual a Natividad. Y Navidad no tiene nada que ver con Natividad. Y si por lo menos el ser humano entendiera lo que está celebrando en diciembre, lo que celebran el 25 de diciembre, que es donde realmente dicen que es el nacimiento de Jesús, no el 24, sino que lo hacen a medianoche y madrugan a cantarle Happy Birthday. Si por lo menos entendieran para qué fue que vino Jesús al mundo, no celebrarían de la manera en la que lo hacen. Porque el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Y qué es lo que se celebra el 24 de diciembre? Un supuesto nacimiento, ¿cierto? Pero el Señor me decía, aunque muchos celebran el nacimiento de Jesús, se hace de una manera irracional, o sea, se hace una fiesta, una celebración sin conciencia, sin ni siquiera sentarse uno a pensar realmente qué estoy celebrando. ¿Por qué es de manera irracional? Porque resulta que leyendo la Biblia, y no quiero hablarles de la Navidad, solamente esta parte, Jesús no nació en diciembre. El pueblo, la tierra de Israel, en este momento está en invierno. En Israel no cae nieve, pero sí tienen la estación de invierno y de verano. Y el invierno va desde finales de octubre hasta marzo. Y yo me tomé el trabajo de buscar las temperaturas en invierno y dice que la temperatura promedio en invierno es de 6 grados centígrados. ¿Y qué pastor va a estar congelando sus pobres ovejas afuera en los pastizales a medianoche en un invierno? En el invierno no se ven las estrellas, eso por más que uno las quiera ver no las ve.
Entonces no empiece por ahí, no tiene lógica, lo que la Biblia dice no cuadra con la celebración que se hace el 24 de diciembre. Resulta que los regalos debajo del árbol no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene un árbol con el nacimiento de Jesús, que supuestamente nació en un pesebre? Cuando uno va y busca realmente qué es un pesebre, no tiene nada que ver con lo que a uno le ponen por ahí en el pesebre para cantar la tutaina, hacer la novena. Y bueno, celebran en familia en torno a qué. La familia celebra el 24 de diciembre la Navidad en torno a qué. A la comida, a los regalos, al traído del niño Jesús, al alcohol, a la parranda, al azar, a gastar. Yo entendía que al azar, yo pensé que era que jugaban remisor. A la prima. A gastarse a la prima. Se celebra en torno a lo material y se olvida del quinceañero, del cumpleañero. Si el que está cumpliendo años ese día es Jesús, ¿por qué no la familia se reúne en torno a la gratitud, en torno a la oración, en torno al arrepentimiento? Porque ese día es un día que gira en torno a lo material. Muchos traen a Jesús a memoria solo en diciembre. Y eso es como aquella gente que se acuerda de uno por allá una vez al año, que nunca lo abrazan a uno ni lo saludan, y el 31 de diciembre lo llenan a uno de babas en la calle. Eso no, ay no, feliz año. ¿Cierto? Si nuestra salvación, diga conmigo, si mi salvación dependiera solo del nacimiento, estoy perdido. Mahoma nació, ¿cierto? Buda nació, María nació, José nació, Pedro, Pablo, usted y yo nacimos. ¿Y en qué cambia eso la historia del mundo? ¿En qué cambió eso nuestra historia y nuestro destino? No cambió en nada. Así como ellos nacieron, también murieron a causa de la maldición que trajo el pecado. Cristo murió para romper esa maldición. Pero resulta que nuestro sello de victoria no viene porque Cristo haya nacido. Nuestro sello de victoria no viene porque Cristo haya muerto. Nuestro sello de victoria viene porque Cristo resucitó. Amén. Porque si nosotros comparamos la historia, los acontecimientos, los hechos, en nada la persona de Jesús, con Pedro, que Pedro nació, Pedro murió en una cruz y murió al revés, pero Pedro no resucitó. ¿Cierto que no? Muchos de los apóstoles murieron en una cruz. Los ladrones murieron en una cruz. Entonces, es nuestro sello de victoria la resurrección de Cristo. Y lo bonito es que desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada cosa que el Señor va mostrando, nos muestra cómo Él se revela, cómo Él es un Dios trino. Y el Padre envía a Jesús a nacer de una virgen en un pesebre. El Hijo nace y cumple su propósito al morir en la cruz, al morir en la cruz, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo pone el sello cuando el Espíritu Santo resucita a Jesús. Entonces vemos al Padre cumpliendo su palabra al enviar a su Hijo a nacer. Vemos a Cristo cumpliendo su palabra al recibir nuestros pecados, al hacerse el pecado y morir en una cruz. Y vemos al Espíritu Santo cumpliendo su promesa, resucitando a Cristo para que usted y yo tengamos el sello de salvación. ¿Y que de dónde dice eso? Pues vamos a ir a la palabra, a la primera carta a los Corintios, donde
el pueblo de Corinto estaba en un dilema porque ellos no creían en la resurrección. Ellos decían que el que se moría muerto se quedaba y no estaban creyendo en lo que Jesucristo había hecho. 1 Corintios capítulo 15, lo vamos a leer desde el versículo 12. Primera Corintios 15, 12 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Amén. ¿Qué dice el último versículo? Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados. Y es por eso que la iglesia hoy es muy desdichada. Y es por eso que la iglesia hoy no ha entendido que nosotros somos diferentes al resto de la creación. Y estamos viviendo con desdicha la vida que el Señor nos ha regalado al pasar por esta tierra. Si usted y yo no nacemos, no tenemos esperanza de llegar a una vida eterna, porque el que no nace no tiene esperanza de una vida eterna. Si usted y yo no llegamos a Cristo y no dejamos que Él haga la obra en nosotros, no tenemos esperanza de una vida eterna. Miren, cuando nosotros pensamos que vivimos solo para el tiempo que el Señor nos regala en esta tierra, ahí es donde somos los más desdichados de todos. Y allí es donde nos aferramos a todo lo que no nos pertenece. Y que no se me muera fulano, que no se me muera perano. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer si se muere mi esposo? No, yo me muero si se me mueren mis hijos, si se mueren mis nietos, si se me muere el perro, me echo a morir. ¿Saben que hoy hay funerarias para mascotas? Y yo digo, ¿por qué no le regalan esa plata a alguien que la necesite? Vaya, entierre su mascota por allá al lado de la quebrada, en un monte, no sé. Ellos no son eternos, ellos no tienen alma, ellos no tienen el sello que usted y yo tenemos, ellos no son diferentes. Ellos solo son animales que el Señor nos permite disfrutar, qué pesar que mueran, pero tienen que morir. Que se muere mi gato, yo amo mi gato, pero si el día que muera lo entierro por allá al lado de la quebrada y listo. No. Somos desdichados porque nos aferramos a lo que no nos pertenece. Somos desdichados porque nos aferramos a la casa, nos aferramos al trabajo, nos aferramos a lo que creemos que es nuestro, como nos hablaba el Señor el domingo. Somos desdichados porque no vemos más allá de nuestra nariz, que tenemos una eternidad con el Señor. Y entonces aquí empezamos a descuidar nuestra salvación y quién sabe si nos alcanza para llegar al cielo un día. Pero que vamos a vivir en la eternidad, vamos a vivir. En el cielo o en el infierno, pero vamos a vivir. No crea que usted se va a morir y que allá no hay eternidad y que no va a haber una vida después de la muerte. Sí la hay. Si no la hubiera, Cristo no hubiera venido a entregar su vida por nosotros. Amén. Amén. No hemos entendido entonces que la misericordia, que la gracia y el amor de Dios fue la que nos formó.
No hemos entendido el privilegio que tenemos de poder tener una relación íntima con el Señor. No hemos entendido que el Espíritu de Dios nos ha adoptado y que es por su Espíritu que podemos decir, Abba, Padre. Que podemos decir que tenemos un papá. Hay muchas cosas que la iglesia hoy no ha entendido. Y hay muchas cosas que la iglesia se está perdiendo. Porque nos cuesta a veces relacionarnos con el Padre. Nos cuesta entrar a esa intimidad y en vez de ser un gozo, un deleite y un placer, un privilegio, se nos vuelve una carga. Dice la palabra en el libro de Génesis que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los pone ahí libres en el jardín de Edén, en el huerto, que Dios hablaba con ellos, que Dios los veía en todo momento. Y me imagino que para ellos era un deleite estar desnudos, poder hablar con Dios, pero en el momento en el que llega el pecado, Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos y ¿qué hacen? Corren a esconderse. Y cuando Dios llama a Adán, dice que Adán tuvo miedo. Adán tuvo miedo. Y dice, Señor, por aquí estoy. Estaba jugando escondido con Eva. Estábamos aburridos y empezamos a jugar a las escondidas. Cuando nosotros no entendemos el propósito con el que Dios nos creó, perdemos el gozo de estar en su presencia. Leer la palabra se nos vuelve una carga. Asistir a la congregación se nos vuelve una tragedia, una carga, un problema. El obedecer al Señor se nos vuelve un enorme peso cada día. Porque no hemos entendido que somos eternos. No hemos entendido que Cristo nació y murió, pero que resucitó para poner su sello de victoria en nosotros. No hemos entendido que aunque nuestro cuerpo es mortal, nuestro cuerpo es, recuerden la palabra que el Señor nos daba hace días a través de la pastora Nayib. ¿Cómo se llamaba? Tierra Negra. La tierra negra, que es esa tierra abonada, esa tierra fértil, esa tierra donde se planta la semilla y rapidito crece, eso es nuestro cuerpo. Eso tiene que ser nuestro cuerpo aquí. Porque si nosotros aquí sembramos en corrupción, olvídense que nosotros no vamos a llegar al cielo, a la eternidad con Cristo. Tenemos que vivir en obediencia. ¿Cómo se siembra en obediencia? Tenemos que hacer que nuestra vida sea esa tierra negra donde la palabra del Señor produzca ese fruto y que en vez de ser impacientes seamos pacientes, que en vez de odiar a todo el mundo tengamos amor, que en vez de pelear con todo el mundo, de responder de cualquier manera, nosotros tengamos mansedumbre, que las obras y los frutos de la carne sean reemplazados por el fruto del Espíritu Santo. Amén. No hemos entendido que lo que sembramos aquí es lo que vamos a recoger en la eternidad. Porque creemos, vean, los jóvenes creen que tienen toda la vida por delante. Y me decía, esos días estaba viendo en las redes sociales un TikTok, no sé qué es, uno de esos videos corticos que salen de un bebé con una canción de esas tristes, entonces uno entiende que fue que el bebé se murió. Y me decía Sara, mami, ¿por qué el bebé se murió si era un bebé? Los que se mueren son los viejitos. Y yo decía, esa es la mentalidad que a veces tenemos nosotros. Mañana hago, la otra semana pastor lo acompaño a la iglesia. Después me arrepiento, después corrijo, después cambio, después. ¿Y si no hay un después? ¿Y si no hay un mañana? Si el mañana resulta que mañana amanecemos muertos y que llegamos a la eternidad y como no sembramos nada aquí, ¿qué vamos a recoger allá? Mañana miro a ver si perdono, mañana miro a ver si corrijo. Es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo pasar esto, no. Y allí es donde no nos damos cuenta de la miseria en la que estamos sembrando, pero sí queremos recibir las bendiciones del Señor. Hay algo que el Señor me enseñaba desde hace tiempo cuando llegué a su camino, cuando Él me trajo con lazos de amor a su camino.
Resulta que yo en mi oración, yo estaba neófita es nueva, recién desempacada, y yo me fui a orar y yo resulté orando por el diablo. Sí, así, literal. Yo resulté haciendo una oración intercesora por Satanás. Y él me puso a orar, pero el Señor inmediatamente me redarguye y me lleva a entender, porque yo decía, Señor, pero si tuviste misericordia de nosotros, ¿por qué no darle otra oportunidad? Ten misericordia de él. Y entonces el Espíritu Santo me cogió y me redarguyó y me llevó al libro de Apocalipsis. Como que me sacudió el Señor ahí, me llevó al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, a entender cómo el diablo no tiene oportunidad, y como él ya no tiene oportunidad, entonces él no se quiere ir solo para el infierno. Mire, Satanás nos odia porque Dios nos ama y quiere arrastrarnos con él al infierno. El infierno no es el lugar donde el diablo va a gobernar. Allá él no va a ser el dueño y señor, el gobernador de ese lugar, no. Allá le espera un lugar de castigo y de sufrimiento eterno. Y en el versículo 7 del capítulo 20 de Génesis dice: juicio final de Satanás. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será librado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él sabe que tiene la batalla perdida. No creamos, mis amados, que es que él emprende batallas porque cree que en algún momento le va a ganar a Dios. No, eso no dice la palabra. Él emprende las batallas para engañarnos, para no irse solo para allá, para destruir todo lo que Dios ha creado, para robarse lo que Dios más ama, que somos usted y yo. ¡Aleluya! Si Dios no nos amara, no hubiera cumplido su palabra de enviar a su Hijo, no un 24 de diciembre para que la gente se hiciera parranda, se diera regalos, se prendiera el árbol y disfrutara todo un mes, no. Él lo envió para que entendiéramos nuestra condición de pecadores. Él se hizo pecado allí en la cruz del Calvario. Él fue quien recibió toda nuestra maldad, toda nuestra porquería. Y Él fue quien resucitó para producir en nosotros, para ponernos el sello de victoria. Y lo más triste es que, al igual que Eva y que Adán se dejaron engañar, la iglesia también sigue repitiendo el patrón, despreciando las verdades de Dios y viviendo como si no existiera una eternidad, sembrando aquí, esperando recoger aquí. ¿Ustedes conocen las cosechas de pan coger? Cosechas de pan coger. Yo también decía, hombre, ¿qué será eso? Que en las noticias dicen arrancaron los sembrados de hoja de coca, de marihuana, y lo reemplazaron por cosechas de pan coger. ¿Y qué será? Que si están sembrando maná y recogen pan, o qué? O siembran harina de trigo y recogen el pan, ya le dudaban. Las cosechas de pan coger son aquellas cosechas que a los 2 meses se producen. Ejemplo, las habichuelas, los tomates, los frijoles, todo eso que sale rapidito. No, si usted siembra un árbol de mango, no espere que ese árbol en 2 meses le va a producir. Eso no es pan coger son cosechas rápidas. Y así está la iglesia, queriendo sembrar una semilla de mango y esperando que a los 2 meses va a recibir fruto. Queremos todo rápido, queremos sembrar aquí y recoger aquí. Miren, muchas veces uno siembra aquí y no recoge aquí. Se recoge en la eternidad lo que sembramos en el reino de Dios. Hay mujeres, hay abuelas que han muerto orando, intercediendo por sus hijos,
por sus nietos, dándoles testimonio, enseñándoles la palabra. Ellas se han muerto y no han visto el fruto. Pero luego que ellas mueren, que ellas parten con el Señor a la eternidad, su familia se convierte. Usted y yo queremos diezmar 5,000 y que el Señor a la semana siguiente nos dé 500,000. Así no funciona. El diezmo no es una cosecha para coger. El diezmo es lo que damos por gratitud, porque ya el Señor nos bendijo. Tenemos que sembrar la palabra y esperar. A veces sembramos la palabra, le vamos y le damos palabra a alguien y queremos, como decía el Señor el miércoles, que la gente cambie ya. No, hombre. ¿Cuántos nos sembraron a nosotros? ¿Cuántas palabras nos tuvieron que sacar para poder que la semilla del Señor produjera el fruto en nosotros? Porque el crecimiento lo da el Señor. Me recordaba el Señor la palabra que nos daba a través de mi esposo, de que tenemos que ser doulos. ¿Qué es doulos? Más que esclavos, ¿cierto? Más que esclavos. Y nosotros no queremos ser doulos. Aquí no. Pero sí queremos tener lugares de privilegio. Y saben que aunque no se lo digamos al Señor así como se lo dijo la mamá de Andrés y Santiago, Señor, cuando estés allá en tu reino, que Andrés se siente a la derecha y que Santiago se siente a la izquierda. Bueno, no sé si eran esos dos, pero que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y queremos a veces decirle, Señor, siéntame allá, tu lugar de privilegio. David le dijo, aunque sea un rincón en tu casa, yo prefiero ese rincón que el palacio del rey que tengo aquí. Un solo día en tu presencia me es más que 1000 años lejos de ti. Lo mismo dijo Moisés. ¿Qué dijo Moisés cuando el Señor le dijo, ¿sabe qué? Yo voy a acabar con este pueblo y le doy otro? Uno que no sea tan resabiado ni tan pendiente como estos. Pero yo los voy a mandar, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y qué dijo Moisés? Déjeme aquí mismo. Si no va a ir conmigo, no me dé nada. Déjeme aquí. Pero nosotros, como nos decía el Señor a través del pastor estos días, hubiéramos aceptado el negocio tan bueno. Y muchas veces aceptamos esos malos negocios pensando que estamos obrando bien. Cuando el Señor nos entrega la cruz, cuando el Señor dice, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es la cruz? La cruz significa sacrificio. Sacrificio. No es la cruz pesada que nos decían, ay, qué cruz está cargando con el marido que le tocó. ¿Qué cruz con esos hijos? ¿Qué cruz con el trabajo? No. La cruz significa el sacrificio que toca hacer. El sacrificio que tenemos que hacer. Y hay por ahí un video de un chico que toma su cruz y dice, uy no, esta cruz está muy pesada, y empieza a bolearle serrucho. Resulta que llega a un abismo donde él ve que los otros extienden la cruz y les alcanza para pasar. Y cuando él va a extender su cruz, baila, no alcanza a pasar. Y así somos nosotros. Toma tu cruz y sígueme. Pero es que no, es que yo tengo que sacrificar esto. Y aquello otro, y lo otro también, no, empecemos a bolearle serrucho a eso. Y dejamos una cruz, como aquella que se cuelga aquí en la cadena, miniatura, entre menos pese mejor, entre menos me tenga que sacrificar. Oigan al pastor, y que 52 domingos hay que ir a la iglesia, contando los miércoles, no, aquí hay un montón de tiempo en la iglesia, eso es perder tiempo, yo lo puedo invertir en otra cosa. Que hay que ayunar, no, oiga, eso me da gastritis, dolor de cabeza. Oiga, es que me da un sueño leer la palabra. Hay gente que tiene a Dios en su boca y que cree que si se muere se va para el cielo. Pero uno le pregunta cuánto ha leído la palabra y dice, no, yo no la leo porque no la entiendo.
Y entonces, ¿cómo si entiende o cómo si cree que va a llegar al cielo? Si en la palabra dice que usted y yo somos pecadores, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Romanos dice, ¿cómo pues creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Pero la iglesia hoy en día quiere tristemente un evangelio muy suave, muy suave. Y qué chévere si nos hemos acostumbrado, porque como tenemos revuelto el evangelio con el humanismo, con el ecumenismo, con todas estas cosas, entonces yo tengo que sentir, yo tengo que emocionarme, yo tengo que decir que chévere, me gustó, qué lugar tan chévere, tan bacano. Pero dice uno, bueno, el lugar chévere, bacano, la música, la obra de teatro, lo que se hace aquí, pero realmente cuánto eso cambia mi vida, cuánto eso transforma mi vida. Si la palabra es como un espejo que me permite ver yo dónde tengo el mugre. Esta semana nos fuimos a piscina y no, uno se mete a piscina y uno dice, yo sé que estoy carilavada, pero yo no sé hasta dónde me chorreó la pestañina. Y yo voy por ahí pensando que tengo los ojos limpios cuando me miro en el espejo. Y yo decía, ay, qué vergüenza, Dios mío. El espejo me mostró que tenía la pestañina chorreada, ¿cierto? Que tenía la frente y el pelo todo para todos lados menos cuando yo quería. Y la palabra es así. La palabra nos muestra lo mal que estamos y que creemos que vamos bien. Pero cuando lleguemos a la eternidad, que no nos diga el Señor, ¿y usted quién es? Yo usted no lo conozco. Y a mí me sigue martillando la palabra cuando dice, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre sanamos, Señor, en tu nombre. Sí, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no es lo que hacemos, es quién somos. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos es porque el Señor nos escoge y nos da el privilegio de servirle. No es porque usted y yo lo hayamos ganado, es el privilegio que el Señor nos da. Estamos aferrados a esta tierra y creemos que todo nos pertenece y dejamos de disfrutar nuestra verdad, que somos eternos. Y que nuestra verdadera bendición, nuestra verdadera felicidad y nuestro verdadero gozo van a estar arriba en el cielo con el Señor. ¿Vamos a ser eternos para qué? Sara me decía, mami, uno se muere y se va para el cielo y allá no hay comida. Yo decía, no mami, allá no hay comida, ¿cómo le explico que es que allá no hay cuerpo? ¿Cómo hago para que me entienda? Me recordaba una niña que me entregaron en un paseo del colegio y la niña decía, yo voy a llevar la comida, y yo le decía, mami, no, vamos a guardar la ropa en el vestido para que puedas disfrutar la piscina. No, yo voy a llevar la comida, yo voy a llevar el almuerzo. ¿Y quién se lo va a cargar o es que lo va a ir a lavar a la piscina? Porque ella creía que si guardaba la comida ya no se la volvían a entregar, entonces la hora del almuerzo se le iba a perder. Ella no pensaba sino en la panza. Y yo decía, y así somos nosotros, no pensamos sino en lo que nos va a llenar el vientre, pero en lo que nos llena el alma, lo vamos dejando olvidado. Y vamos a ser eternos ¿para qué? Para adorar, para alabar, para glorificar al Señor. ¿A usted le gusta alabar al Señor en este lugar? Aquí duelen los pies, allá no van a doler los pies. Aquí duele la garganta, allá no va a doler la garganta. Pero si usted y yo en este lugar no somos capaces de abrir la boca para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, olvídese que en la eternidad no lo vamos a hacer. Si no nos deleitamos aquí en su presencia, adorándolo a Él y cantándole a Él, ¿qué esperanzas tenemos del cielo? Somos eternos para glorificar a nuestro Abba. Tengo un sello de victoria que Cristo me ha dado. ¿Y para qué me lo ha dado? Para reconciliarme con el Padre. Y en la primera carta a los Corintios, allí donde estábamos, en el capítulo 15,
El versículo 44, la parte B dice: se siembra en un cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Y así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después vino lo espiritual. Y el primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Usted y yo somos hijos terrenales? No. Claro, porque tenemos cuerpo. Pero usted y yo somos hijos celestiales. Sí. Amén. Y nuestro sello está en el alma, que es eterna. Así que el cuerpo se puede enfermar, porque el sello que Dios nos pone, vea, en el alma. No me diga usted que es que le dicen, que es que, como decía la hermana Berta, ese evangelio donde uno no puede decir que está enfermo, porque tiene que declararse sano. Eso es mentira. El cuerpo se enferma, el cuerpo se deteriora, el cuerpo se muere. Pero el sello que tenemos en el alma de la eternidad, ese no nos lo va a quitar nadie. Porque ese sello nos lo ha dado el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y esas son nuestras arras, nuestra herencia. Usted y yo fuimos creados para vivir en la eternidad con Cristo. Aunque nos falte un riñón, el hígado, el páncreas, un pulmón, nos dé el COVID, nos dé diabetes, nos dé hipertensión, nos dé lo que quiera, el cuerpo se muere y el alma queda. Pero entonces no se vaya a ir a descuidar su cuerpo. Ahí es donde tenemos que aprender a hacer el equilibrio. Este es nuestro sello de victoria, que Cristo resucitó para que llevemos su imagen, para que hagamos morir lo terrenal en nuestra vida y para que recibamos la vida del Espíritu Santo, que es la única que nos cambia y que nos transforma. Amén. Amén. Por Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida. Ahora, vivimos como mortales, como viven los animales, como viven las plantas. ¿O estamos viviendo sabiendo que somos eternos? Los animales, dice uno que no alaban a Dios, pero dice la palabra que todo lo que respira alaba al Señor. Y hasta ellos son más inteligentes que uno. Somos nosotros que, aún teniendo inteligencia, que aún teniendo esa capacidad de relacionarnos con papá, no lo queremos hacer. Así es, mis hermanos, que no celebramos solo que Cristo nació, no. Nuestra celebración es completa, que nació, que murió y que resucitó. Amén. La gente en la calle, allá afuera, se despelucan por el extremo, por la celebración de hoy, que la comida, que la familia, que no sé qué, pero nuestro galardón está en la obra completa, en el nacer, en el morir y en el resucitar. Amén. Así es que nuestra esperanza está en sí y solo en sí, en Jesucristo. Amén. Usted y yo estábamos apartados de Él a causa del pecado, pero ese sello de victoria nos lo ha entregado. ¿A quién? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y usted y yo creemos en Él. Amén. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es real, tu palabra es verdadera, porque tu promesa se cumple, Señor, a través de toda la Biblia. Vemos cómo lo que has prometido lo has cumplido.
Vemos como lo bonito, lo precioso que creaste, el enemigo lo destruyó, pero tú no lo dejaste destruido, papá. En tu amor, en tu bondad, en tu perfección, ya tenías un plan, y ese plan existía desde antes de que crearas el mundo, de que Jesucristo iba a ser nuestro Salvador, de que Jesucristo no iba solo a nacer, no iba solo a vivir, sino que iba a morir, pero también iba a resucitar para darnos vida juntamente con Él, para permitirnos el acceso y la entrada de nuevo allá al jardín de Edén, donde vamos a ser eternos como fue tu plan original. Eternos para adorarte, eternos para glorificarte, eternos, Señor, para estar en tu presencia. Ese jardín donde está el árbol de la vida, ese árbol de vida que eres tú, mi Jesús, donde el río riega y da vida, ese río de tu Santo Espíritu, así como dice tu palabra, que todo aquel que crea en ti, de su interior correrán ríos de agua viva, y esos ríos son los que traen tu Espíritu a nuestra vida, Señor. Gracias porque has entregado lo más valioso y lo más precioso para salvarnos, tu vida. Lo entregaste todo, lo hice todo allí en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos ese acceso a la eternidad, esa redención de los pecados. Gracias, porque la tumba está vacía y nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive, y tú y yo, mi hermano, vivimos porque Cristo vive. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque somos diferentes, somos eternos. Nuestra esperanza está en ti, mi Jesús.